Bueno, qué frío. Y Julián tomando cafecito ahí, hermano, muy bien. Sebastián Bach, ¿cómo está? Muy bien, profe. Buenas noches. Javier, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Natalia, ¿cómo te va? Muy bien, sí, señor. Bueno, mientras que terminan de entrar los demás, aprovechemos y vamos hablando del concepto del tema de de la inscripción a plataforma. Me enviaron un WhatsApp en el que les solicitan el favor de que se deben registrar en la plataforma de notas. Tengo entendido que ya les habían comentado, ¿cierto? Pero se hace necesario que recuerden, además que registrarse en la plataforma de notas les da un puntaje, les da unos beneficios y unos descuentos. ¿Es cierto, Julián? Sí, doctor, ahí enviaron al grupo y yo les envié a ellos la circular, creo que la circular 04 de la universidad, ya la tienen los compañeros ahí dentro de del grupo. Lo que yo Julián, entiendo es, y también llegó al correo. La universidad envió al correo esa información, Julián. Ok, Wilson, me parece perfecto. sí, algunos, hasta donde yo entiendo, nosotros estamos acobijados con un porcentaje. Entonces es leer bien la circular que enviaron. Sí, No, y el profesor de esta nota nos va a dar un porcentaje para el siguiente semestre como del 50%. No diga más, Dios mío. Profe, Mejor dicho. es que yo tengo un problema porque a mí su materia no me aparece cuando uno va a matricular, a mí me aparece es otra materia y a mí no me aparece por ningún lado este tema. Ahí ya tiene que consultarlo con registro y control, John. Bueno. Pero le aconsejo a John que no vaya a enviar correo, porque por el grupo de representantes están diciendo que no enviemos correos porque tienen alrededor de 4.000 correos sin revisar. Vienen de forma cronológica y hasta ahorita vienen en el mes de marzo. Entonces lo que ellos están aconsejando es que saquen una cita y vayan directamente hasta la universidad. Tocas que le den trabajo a todos estos compañeros que están acá para que contesten correos. Bueno, nosotros tenemos una reunión el día 20 con el rector de la universidad y el decano, y una de las propuestas que se tienen es esa. Perfecto, muy bien, Julián, muchas gracias. Julián, ha ido Julián en grupo. Julián Camacho. Buenas noches. Buenas noches. Profe, yo sí no puedo inscribir la materia por la plataforma de notas, pues como yo vengo homologando, profe, entonces así no viene por la plataforma de notas. Ah, sí, tiene que hacerlo directamente con registro y control con Alexander, bueno. Y sí, yo hablé con él, entonces él me dijo que se pasaba la nota a la universidad. Sí, yo de todas formas paso un listado de las notas de todo el curso, pero pues muchas veces cuando ya están terminando materias y demás procesos, entonces si no han arreglado esa nota en plataforma les aparece como no vista y entonces tienen que ir a tendencia a volver a repetirla, a pedir una... Eso es para problemas, profe, sí, porque por ejemplo lo que presento el caso ahorita, eso es un tema complicado. Correcto. Listo, gracias, profe. Esas son las vicisitudes del estudiante, entonces no se preocupen, que es parte del engana. Bueno, de todas formas, lo importante, como dice Julián, sigan su monitor,
el debido proceso y yo sé que Julián nos está apoyando en ese tema de preguntas, inquietudes para cualquier aclaración. Profe, ¿y usted no puede echar un vistazo por ahí rapidito a ver si quién estaba matriculado y quién no? Listo, entremos a ver de una. Entonces, Listo, profe. por un lado, les voy a compartir, compañeros, les voy a compartir el link que enviaron el link que enviaron de registro para que ustedes se registren, que efectivamente es simplemente este que está acá, lo voy a compartir para que al chat de este Zoom, ahí está en su chat para todos. También se lo voy a colocar en el chat del grupo, acá de una vez, entonces coloquemos el stick. Y derecho nocturno C, correcto. Y aquí les coloco. Estoy escuchando. Me colocaron una cantidad de publicidad y barras terrible. Bueno, les comento y se lo envío al grupo. Vale, como ya dijo Julián, ya se les había compartido, pero ahí vuelvo y lo comparto porque me recomendaron que pues lo comentara para que aprovechen el beneficio que les da registrarse. Creo que les da un beneficio adicional, así lo entendí yo. Aparte de los beneficios que tengan, como que les da un beneficio adicional. Entonces, pues no lo dejen pasar de lado porque cualquier peso es cariño. Si les descuentan 100.000, 200.000, 300.000, 50.000, pues eso sí, les digo yo, ¿no? Pues obviamente. Bueno, entonces, dicho eso, aquí pues efectivamente cuando uno entra a la página de la universitaria aparecen las diferentes opciones que nos da la página y en la cual efectivamente, digamos acá, en la cual acá en este punto que les voy a marcar, aquí dice aula virtual y aquí dice plataforma de notas, ahí le estoy apuntando. Entonces, le voy a dejar las dos flechitas ahí, aula virtual y plataforma. Entonces, dado caso que yo que necesite entrar a la plataforma, pues simplemente abro este botón y me dice plataforma o inducción. Si quiero aprender, me voy por la opción de inducción y si quiero entrar directamente, me voy a la plataforma de notas, ¿correcto? Entonces, de esa forma sencilla entraríamos a la plataforma de notas sin ningún inconveniente. Ya estando en el aula virtual, aquí yo acabo de entrar, efectivamente, pues aquí no tengo la opción de irme a las notas directamente. Plataforma de notas también, tengo los portales de notas, ingresar tutorial, en las dos formas. Habiéndome metido ya a la plataforma académica, portal de notas, le digo ingresar. Y en ese punto de ingresar, efectivamente, pues colocamos los correos, la contraseña y el número de secuencia que le va a aparecer allá, que es aleatorio, siempre no se repite. Y ingresamos. Error, lo sentimos, sus datos son incorrectos, entonces seguramente mi contraseña no la tengo activada acá. Venga, miramos acá a ver si de pronto fuera esta. Es que esa contraseña es más larga de la que deja entrar al otro lado. Sí. Tiene más. Yo hace rato no entro a esta. Profe, ensaye con la fecha de nacimiento. Muy bien, muy bien. No, yo no me acuerdo que hay la contraseña. Bueno, esa la miramos después con calmita. Pero ese sería el acceso y ahí podemos mostrar. Es súper larga y tiene muchísimos caracteres. Son caracteres raros. Sí, aquí lo que pasa es que cada uno tiene que tener unos caracteres, tiene que tener una mayúscula, números. No, profe, no, la mía, yo le puse la que me dio la gana y ya. Eso no. Póngale la que usted se acuerda que le puso. Yo la cambié y le puse la mía. Ajá,
factible. No recuerdo. Eso después la averiguamos, no hay ningún lío. Pero esa es la línea que podemos entrar y se pueden registrar adecuadamente. ¿Listo? Para que cuando se suban, porque es que como decía nuestro amigo anterior, efectivamente el problema viene más adelante, cuando vayan ustedes a pedir notas, que se van a graduar, que yo vi la materia de las TIC, el consentido del profesor, pero la perdió. Entonces, ahí es donde tenemos inconveniente, entonces te van a tener que pagar un supletorio, pagar una nivelación, volver a repetirla y se le daña su grado. Entonces, lo más aconsejable es que estén todos en esa plataforma registrados y si, como dijo nuestro amigo, pues no le permite porque está nivelando, viene de traslado y todo lo demás, pues de una vez dirigirse a registro y control de notas e ir solucionando el inconveniente, ¿ok? Para que, por favor, no lo sorprenda el futuro. Bien, borremos pantalla. Entonces, dicho esa recomendación, entonces podemos fácilmente retornar a nuestro archivo del día de hoy. Bien, el día de hoy, efectivamente, compañeros, pues tenemos un tema interesante que se llama el concepto del uso y el conocimiento de las redes, pero no de las redes sociales, sino de las redes de comunicación, de las redes de interconexión, de dispositivos, de transporte de datos, de envío de datos, de recepción de datos, y conocer cómo es que nos estamos conectando, conocer cómo es que nos estamos comunicando, porque ustedes, mis queridos juristas, que van a tener que llegar en un momento determinado a un punto a otro, en un momento determinado, y de pronto usted no tiene dinero para poderse trasladar de Bogotá a Miami, entonces simplemente le dice, mire, mi querido cliente, hoy no puedo ir a Miami porque tengo una junta y no puedo dejarla aquí porque ya estoy citada en Bogotá. Mentira, usted no tiene ni para el 5 para ir a Miami. Entonces le manda una línea de link, un Meet, un Zoom, y lo atiende por teléfono, lo atiende por Zoom, lo atiende por un PC. Entonces, el mundo ha cambiado, entonces, y de pronto pueda que sea cierto, efectivamente, pero usted tiene una junta bancaria, tiene otro negocio entre manos, y dice hasta Miami le resta tiempo, movilidad y todo lo demás, entonces obviamente pues simplemente utiliza una conexión que le ahorre eso, y es ahí donde entonces está utilizando la famosa TIC, por un lado, pero adicional al ejercicio está utilizando las redes de datos, las redes de comunicación y todas sus topologías y clases de redes. Entonces tenemos que conocer que nosotros en la empresa de pronto estamos conectados a una clase de red, a una tipología de red, y en la casa tenemos una tipología, pero no nos hemos dado cuenta, y que podemos compartir archivos. Y realmente es cierto, ustedes, si se llegaran a descuidar de pronto sus hijos, que son muy pilos, los muchachos de hoy en día saben que se genera automáticamente una topología, una clase de red, pues ellos comienzan a mirar los archivos que usted comparte dentro del núcleo de su red, y usted no se da cuenta. ¿Por qué? Porque los computadores en la casa quedan todos conectados. Ejemplo, de pronto Wilson tiene 3 niños en la casa ya, digamos, de bachillerato, universitario y de bachillerato, ¿cierto? Entonces, ellos se conectan al Wi-Fi. Y mentira, no están conectados al Wi-Fi, están conectados a la red que se montó en su casa de manera accidental o predefinida, de un tipo de red, de un tipo de configuración. ¿Y qué pasa? Pues simplemente pueden compartir los archivos, le pueden leer los archivos a Wilson, Wilson puede leer los de sus hijos sin que ellos se den cuenta. ¿Por qué? Porque están compartiendo dispositivos. Claro, se requiere conocer la IP de cada uno. Entonces, creo que en la clase anterior estábamos hablando de una IP, de que era un IP y que era un protocolo, ¿sí o no? Entonces decíamos que un IP efectivamente era una identificación, una dirección específica, de las cuales existían 2 clases de IP. ¿Cuáles eran, Juan Estupiñán? Públicas y privadas. Exacto, muy bien. Entonces tenemos direcciones IP públicas
que son las que nos podemos identificar a nivel mundial del globo terráqueo en el ciberespacio. Y las privadas, que son las que se nos generan un pequeño código de identificación a nivel de nuestra casa, a nivel de nuestra empresa, a nivel de nuestro pequeño red que logremos montar en un punto determinado. Entonces, efectivamente, con esos tipos de IPs, que son los protocolos, los permisos, las contraseñas, de poder acceder, de poder extraer información, solicitar, porque recuerden que las máquinas se conectan entre ellas constantemente. Los computadores, por ser automatizados y sistematizados, pues efectivamente son máquinas que establecen un procedimiento técnico programado, que con el cabo del tiempo, pues efectivamente lo que nosotros hacemos es simplemente utilizarlos como sistema de información. Recuerden que cuando nosotros utilizamos a la máquina para el procesamiento, el tratamiento de datos, la verificación, la consulta, la escritura, la lectura, entonces estamos utilizando un sistema de información. Y cuando estamos configurando, cuando estamos adaptándolo, cuando estamos viendo desde el objeto y la funcionalidad de máquina, estamos teniendo al frente un Computador. computador, correcto. Muy bien, Javier. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, nosotros tenemos que precisamente para su trabajo, es que yo para qué diablos veo informática si yo soy jurista, yo voy a ser fiscal. Bueno, pregúntele al fiscal si el tipo no sabe configurar las máquinas a nivel nacional. Es uno de los mejores hackers a nivel nacional. Entonces, son cosas que ustedes no crean que porque ser juristas no tienen que conocer de qué clase de cables, etc. Al final de esta clase, precisamente, vamos a mirar cómo efectivamente desde un celular, desde mi tableta, desde el PC, podemos prestar una asesoría. Lo que les acabo de contar, el cuentazo que les dije de no ir a Miami porque no tengo plata, porque realmente tengo una junta, es real, no crean que no. ¿Cuántas veces en mi línea efectivamente me ha tocado llamar a decir no puedo ir porque tengo una asamblea, porque tengo una reunión, porque aquí y lo otro? Es porque es cierto. Y necesito ganar tiempo, bien sea por costos, por movilidad, por negocios. Entonces tenemos que ser estratégicos y las TIC nos prestan ese concepto. Dentro de ese concepto de las TIC, recuerden que las tenemos tres conceptos: tecnología, información y comunicación, donde la tecnología son todos los dispositivos, donde la información, los datos que procesamos, y las comunicaciones son las diferentes redes sociales donde divulgamos y propagamos y hacemos virulento la información, los datos. ¿Ok? Desde ese punto de vista, entonces llegan las redes físicas, las redes de conectividad, efectivamente. Entonces, desde ese punto, las redes que hoy en día nos facilitan a nosotros, como en este instante, comunicarnos, no es a través de ninguna red social, ni a través del Twitter, ni a través de Facebook, ni a través de YouTube, no, nada, ni a través de WhatsApp, sino simplemente es a través de unos dispositivos que utilizan una clase y topología de red. La principal red mundial es la MAN, ¿cierto? La red mundial, que es la Internet, que facilita la interconexión entre los diferentes puntos, que más adelante llamaremos nodos, y que realmente conocemos como terminales, como PCs. Ahí no serían sistemas de información. ¿Por qué no serían sistemas de información? Porque efectivamente se nos convierten en sistema de información cuando le hacemos un tratamiento de datos, ¿de acuerdo? Una gestión de datos. Entonces, nuestros primeros conceptos es identificar adecuadamente lo que conocemos como las diferentes clases de redes. Entonces, bajo este concepto de las clases de redes, acá lo tenemos, efectivamente, vamos a identificar la red LAN, por un lado, la red WAN, ¿cierto? Y la MAN, pues que bueno, es la red mundial de Internet conocida comúnmente. Entonces, las clases de redes, por su cobertura, su distancia,
que se conecte de manera física, alámbrica o inalámbrica, me establece una clase de red. Entonces, no olviden, tengan en cuenta, las clases de redes se identifican por su cobertura, por su tamaño de alcance de lo que logra conectar, no por la cantidad de máquinas, no por el diseño, no por la estructura, sino porque efectivamente establecen una conectividad, bien sea pequeña, mediana o grande. Entonces, cuando hablamos de una pequeña, estamos hablando de una red LAN, una local de área network. Esta red de área local es lo que conocemos como una red de una empresa, una red de la casa. Como les dije, una clase de red no tiene tamaño. Pueden ser 2 máquinas, pueden ser 50 máquinas. Pero si las 50 máquinas están en mi casa, en mi oficina de 4x4, pues es una red LAN. Las 50 máquinas de la empresa están en un edificio de 3 pisos, de 4 pisos, de 8 pisos, sigue siendo un punto central. Entonces, por eso se conoce como una red de área local. Bien, en ese orden de ideas, efectivamente, las redes WAN, conocidas como red de área municipal, entonces son las que están conectados de pronto el municipio de Bogotá o la ciudad de Bogotá, entre todos sus diferentes LAN que existen, como la alcaldía es una red LAN, la gobernación es otra red LAN, ¿cierto? Entonces, esas redes que existen se conectan entre sí y a eso es lo que se le conoce como una red WAN. El concepto se lo leo de cada una. La red LAN, Local Area Network, es un sistema de interconexión entre ordenadores situados a una distancia relativamente próxima, cercana, en un punto central definido, que permite compartir los recursos. Y aquí les voy a subrayar la palabra recursos. Entonces, las clases de redes no es para la que define el traslado, el envío, la recepción de datos, no. Es para la que permite la interconexión y compartir los recursos e información al mismo tiempo. Para crearla es necesario contar con ordenadores, con computadores, con unos elementos básicos que pues, bueno, ahí sí ya es de manera técnica, que pues no sería que usted diga, no, son expertos, pero serían tarjetas, switch, router, cableado, etcétera, etcétera. Lo más importante que entiendan de la red LAN es que son pequeñas, de empresas, de la alcaldía de Bogotá tiene en su punto central, tiene una red LAN, la registraduría en su punto central tiene una red LAN. Cuando todas las registradurías se conectan a la localidad A, la localidad B, la localidad 1, 2, 3 hasta la 20, el conjunto de esas redes locales se denominan redes WAN. Entonces, la red WAN ya es un tamaño más grande a nivel metropolitano, pero donde se conectan las diferentes redes pequeñas de empresas, de una casa, ¿cierto? Pues una red WAN puede estar conformada por la red de mi casa de 5 personitas, la red de mi empresa, más la red de la alcaldía. Ahí están conformadas 3 redes LAN que conformarían la red WAN. Entonces, una red de área amplia, WAN, Area Network, en inglés, es una red de computadores que une varias redes locales, aunque su mismo nombre no está, todas sus mismas ubicaciones físicas en el mismo punto, es parte de lo que se denomina una red WAN. Bien, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llegar a entender como clases de redes, ¿correcto? Bien, entonces ahora pasemos a lo que se conoce como las tipologías de las redes. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Bien, entonces la tipología de las redes nos determina una estructura, una configuración, una forma de cómo compartir los datos y los recursos igualmente. En la topología es la forma que dibujamos. Profe, Dime. profe, qué pena, yo sí tengo una pregunta. Digamos un ejemplo, digamos, no sé, claro, un ejemplo.
O sea, Claro le brinda el servicio a mi casa, ¿sí? Es, digamos, una red LAN. Pero cuando, digamos, Claro como tal es una red WAN, ¿sí me entiendes? O sea, cuando ya, como tiene varias conexiones, ¿es una red WAN o solamente da esas conexiones LAN? Él Eso solamente atiende esas conexiones LAN, ¿correcto? Entonces, en el caso de Claro, está compartiendo, está brindándonos un servicio, ¿cierto? Pero de salida, de manera técnica, tú a través de ese servicio se conecta a las diferentes redes existentes e incluso tiene acceso a la red MAN, a la red mundial, que es Internet. Entonces, lo que cogemos de cada uno de los operadores, Claro, Tigo, Avantel, etcétera, etcétera, es un servicio que nos llega unos datos a través de unos canales que llamaremos banda ancha, que más adelante miraremos efectivamente. Pero técnicamente los servicios de los operadores de Internet no están clasificados dentro de una tipología o entre una clase de red, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura que nosotros tenemos que identificar realmente es el servicio que estamos utilizando a través de cada uno de los operadores, pero que para nosotros, para compartir los recursos, para compartir la información, los datos, utilizaremos una clase y una tipología de red. ¿Por qué una clase? Porque efectivamente necesitamos darle cobertura en un punto específico, a un tamaño específico. Y la estructura es lo que nos define la conectividad, la secuencia, la línea de control y administración de esa tipología, de esa conectividad para formar una tipología. Entonces, como podemos ver, existen tipologías de tipo bus, tipologías de tipo estrella, tipologías de tipo anillo, árbol, malla, doble anillo y mixta. Entonces, ¿por qué existen esas tipologías? Bueno, depende del proceso que se quiera montar, depende de los dispositivos que queramos conectar y depende la combinación de los servicios y los dispositivos como queramos procesar y compartir. Entonces, las tipologías son útiles, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas, pero todo depende del tipo de uso que le queramos llegar a dar, ¿ok? El orden que queramos establecer, el control que queramos definir, la administración que queramos implementar. Eso le apunta a la tipología, mientras que la clase de redes no tienen una secuencia, no tienen una línea, sino simplemente el tamaño, la cobertura, la capacidad, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Si algún día les pregunto cuál es la diferencia entre una clase y una tipología, ustedes me mencionan rápidamente esos aspectos. Bien, entonces bajo esa estructura veamos por qué se llama tipo bus. Entonces las redes que se estructuran, que se configuran en forma de bus, tienen esta figura que estamos viendo en pantalla aquí, que les estoy marcando, efectivamente. Esta. Entonces, como se dan cuenta, existe un canal de comunicación entre todos los PCs que están debidamente conectados. Y en cada punto que usted ve aquí, este punto y este punto, efectivamente, todos, lo que se conoce como un nodo o un punto de comunicación. Técnicamente se conoce como nodo. Entonces, el nodo es la interconexión, el punto de encuentro entre el canal de comunicación existente y la distribución del mismo. Entre el canal de comunicación y la distribución del mismo. No lo olviden. Entonces, a ver, Javier, dale. Sí, profe, tengo una duda. Dentro de esa organización, no sé si estoy mal, se necesita ahora se me olvidó la palabra. Un router, un switch. Sí, o sea, es que tengo entendido que hay uno, o sea, digamos en ese ejemplo, hay uno de esos equipos. Un servidor. Exacto, el servidor, o sea, ¿hay un servidor ahí? Sí, claro, todas
todas las tipologías de red tienen un servidor, ¿correcto? Buena pregunta, Javier. Mientras que las clases de redes no tienen un servidor, sino simplemente tienen una estructura, un tamaño de conectividad, ¿correcto? Mientras que las tipologías de red sí necesitan una máquina que los gobierne, que distribuya los tiempos, que defina las órdenes de entrada, de consulta, los protocolos. Entonces, a esa máquina que te estás refiriendo es a la que se le denomina el servidor, la máquina principal, la que va a gestionar el orden dentro de alguna de las tipologías o dentro de todas las tipologías. Bien, entonces dice el concepto de la tecnología de bus, que también llamada topología en red. En esta topología se permite que todas las estaciones de trabajo de computadoras o PCs reciban la información de manera secuencial. Entonces, obviamente que el dato, aquí lo voy a señalar, aquí está mi puntero, entra, ¿cierto? Y supongamos que esta primera máquina es el servidor, como dice nuestro amigo Javier. Aquí entra, despacha la información y la puede solicitar esta máquina. Entonces, automáticamente la solicita, ¿cierto? O puede continuar la información y esta máquina la solicita igualmente, ¿correcto? Entonces va en una línea de comunicación donde si alguna de ellas le da por interrumpir, por conectarse, por no conectarse, no afecta el canal, el conducto de traslado de información sin ningún inconveniente. Y a esta clase de red tiene sus ventajas o desventajas donde no existe un debido orden y proceso para que la terminal A, si esta es la A, esta es la A, si la terminal B, esta es la B, si la terminal C, que esta es la C, y así sucesivamente lo soliciten. Entonces no habría ningún protocolo que cohiba a que alguna de ellos lo solicite. Si la terminal esta que estoy marcando se bloquea, la coloco aquí, se bloqueó, pues no hay lío, porque las demás terminales siguen funcionando sin ningún inconveniente, porque el canal de comunicación no se ha interrumpido, ¿de acuerdo? Y por eso se utiliza una topología de tipo uso. Bien, borremos pantalla. La topología de tipo anillo, efectivamente, es una red que se diseña, se monta de manera secuencial, ordenada y obligatoria. Entonces, si nosotros utilizamos una topología de anillo, podemos mirar que efectivamente, digamos que este es el servidor, el que partimos acá, luego pasa de manera obligatoria al B, y de manera obligatoria continúa el C, y de manera obligatoria continúa el D, y retorna nuevamente al origen. Entonces aquí estaría la interconexión de ellas mismas. Esa sería la estructura. Pero ojo a lo que les voy a decir. Si por alguna razón o circunstancia la terminal C se bloquea, automáticamente, si de aquí en adelante, mi puntero, si de aquí en adelante existieran 20, 40, 5 terminales adicionales, pues el resto de las terminales automáticamente queda bloqueada. Pero más grave aún, como esa terminal se bloqueó efectivamente, entonces lo que hace es que el resto de terminales, tanto hacia adelante como hacia atrás, automáticamente se bloqueen y todo el anillo queda bloqueado. ¿Dónde se utiliza una clase de topología de anillo? En la producción, en la industria, en la industria de automotriz, en la industria de producción de hierro, que son pasos obligatorios de un punto a otro, ¿sí? En cambio, en un departamento de ventas, financiero, comercial, no requerimos que pase del punto A al punto B. Eso es lo que se llama producción en línea, ¿no? Perdón. Exacto, sí, señor. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que las topologías
cada una de ellas nos brindan, ojo, una eficiencia y una eficacia. En cada una de ellas nos brinda unas oportunidades a favor o en contra. A favor, cuando efectivamente se utiliza un anillo, pues reduce los costos, reduce la pérdida de tiempo, reduce el volumen de trabajo. ¿Por qué? Porque de manera obligatoria la tarea A pasa a la B o pasa a la B, no pasa a la C por ninguna circunstancia para que luego el procedimiento sea devuelto a la B, no, pasa obligatoriamente a la B, luego a la C, luego a la D, y vuelve y arranca y así será. Eso cuando hay únicamente 4 maquinitas, pero cuando hay empresas donde montan una topología en anillo, como en la producción de automercantil, Comoto, y todas las empresas que producen carros a escala, pues efectivamente son por lo menos unos 10.000 procesos. Entonces, de esa forma, efectivamente, se requiere que no haya reproceso, se requiere que las actividades tengan una secuencia, primero va el tornillo A, luego la tuerca. Imagínense un brazo robótico donde primero le monten las tuercas en el tornillo, automáticamente la producción fallaría, fracasaría, quedaría mal, todo lo que ustedes quieran. Entonces dice el concepto, en esa topología de anillo, las estaciones de trabajo u ordenadores están unidas por el cable, casi siempre la topología de anillo va de manera física. Con la tecnología de hoy en día ya el cable pues ha sido homologado por una red inalámbrica, efectivamente, pero que le cortan los protocolos para que la terminal A se comunique como mi semiflecha a la terminal C de manera directa. No, se le bloquean los permisos para que las comunicaciones salten de orden de petición. Entonces, bien sea inalámbrica o física, los datos o la información viajan de un solo lado al otro. La misma manera que la topología de bus, si un nodo, el nodo ya dijimos que aquí les marco la palabrita nodo, que aquí la comienzan a colocar. Entonces, un nodo es un punto donde se conecta una entrada y una salida de la red a la que se ha venido diseñando. Este que está acá en mi red de bus es un nodo. Este que está acá es un nodo. Este que está acá es otro nodo. Entonces, cada punto, cada estación es un nodo o estación de trabajo, ¿ok? ¿Correcto? Bien, eso en cuanto a la topología de anillo. ¿Preguntas? Sigamos. Bien, luego tenemos la topología de estrella. Efectivamente, este tipo de red es eficiente, eficaz, igual que las anteriores. Todo depende de sus ventajas o desventajas, el uso, el propósito, las condiciones, la actividad a desarrollar. Efectivamente, hay que hacer una evaluación y un análisis. No serían ustedes los llamados a hacer el análisis, pero serían ustedes los llamados a evaluar las comunicaciones, que por qué tendría el computador C la información si no ha pasado por el B, que por qué tendría la información del computador tal si la información debería estar en el computador tal. Entonces, es ahí donde desde el punto jurídico, legal y de terminología y permisos, entran los juristas, ustedes, mis queridos abogados, para determinar las acciones en buena o en mala práctica, en conducta o en mal procedimiento. Bien, entonces ese comportamiento a nivel de estrella es aquella en la que los equipos terminales o estaciones o nodos se conectan directamente a un equipo, lo que decía mi amigo Javier, creo que era. Aquí vemos el trabajo más pesado del servidor. Lo que vemos aquí en pantalla, efectivamente, está conectado a un router, ¿cierto? Un concentrador, o pues o ¿por qué motivo? Porque el servidor que puede ser, ¿cuál le parece mejor? Digamos que está acá, puede ser el servidor. Entonces él no puede tener, si aquí hay 20 puntos, él no puede tener 20 puntos en la máquina. Aquí en esta pequeña máquina no pueden haber 20 punticos para conectar los 20 computadores, sino que utiliza
un elemento que le queda más fácil concentrar el cableado, reconocerlos, identificarlos, y a través de una pequeña línea de comunicación se lo envía directamente al servidor. Y ya. Entonces, todas las peticiones que alguien quiera llegan acá. Primero llegan acá. Primero llegan acá. De donde sea, no importa. Y en el orden en que fue hecha la petición, este router le envía toda esa información a este servidor y él comienza a atender de manera lógica, secuencial y ordenada, sin perder el control de la administración, ¿ok? Puede que este router central, este que aquí tengo rayado, lo voy a colocar en sombra, este router, se puede también utilizar un elemento que se llama un rack, o sea, una regla de puntos para conectar varios cables. Hagan de cuenta que estamos aquí utilizando un concepto de una caja de tacos de su casa. En esa caja de tacos de su casa llegan todos los puntos, los cables de determinada zona. Entonces llega el cable del alcohol de los papás, llegan los cables del cuarto de estudio, llegan los cables del garaje, llegan los cables de la cocina, llegan los cables del cuarto de servicio. Entonces, ahí a ese punto, a ese rack llegan todos los cables y ahí luego son concentrados y administrados por una máquina, un nodo principal que mi amigo tuvo a bien llamar servidor. ¿Qué es el concepto de servidor? Si algún día entonces me preguntan, y bueno, ¿qué es un servidor? Entonces, es la máquina principal que administra, gestiona los diferentes protocolos de comunicación de la red o la tipología o la que se encuentre en nuestro sistema de información. Ese es el servidor, el que facilita esa conectividad, esa conexión, ¿correcto? El otro tipo de red que tenemos efectivamente en el mercado se llama la Internet de malla. La Internet de malla efectivamente no tiene un orden de direccionamiento, sino acorde como se va haciendo la petición, pues se van distribuyendo y entregando los elementos. Juan Efren, cuéntame. Ingeniero, ¿qué pasa si en la topología de estrella se daña un nodo? ¿La comunicación sigue y queda ese solamente deshabilitado? No pasa absolutamente nada a diferencia de la de anillo. Igualmente ocurre con la de estrella. Esta que estás viendo acá en pantalla, digamos que se dañó esta que estoy aquí marcando, ¿correcto? Esta que está acá se dañó. Como tenemos un punto central, simplemente el router deja de recibir la señal de esta señorita y ya, eso es todo. El servidor sí preguntará, bueno, ¿qué le pasó a la señorita número 3? Pues simplemente no recibió la señal. Entonces enviará un mensaje al webmaster, al administrador, al departamento de soporte y redes para que vengan a mirar la situación. Lo mismo ocurre, compañero, en la de malla. Si esta máquina que estamos viendo acá en el centro, que podía ser el servidor, pero mentira, no es el servidor, es simplemente otra estación más, otro punto más, otro nodo más. Entonces no pasa absolutamente nada porque este se comunica con este a su vez con este, y así como dijo la reina, en sentido contrario, ¿correcto? Bien. Entonces, el paso por alguno de ellos, bien sea en estrella o bien sea en malla, no interrumpe, no ocasiona un riesgo para la conectividad y la comunicación de estas dos topologías de red, de estrella o de malla, ¿correcto? Bien, entonces si ya algún día les pregunto, bueno, mi querida, a ver, preguntémosle a Natalia. Mi querida Natalia, muy buenas noches. Natalia. Venga, ¿cuál es mi nombre? Natalia. Natalia Cuervo. Natalia Cuervo. ¿Sí está en clase o no está en clase? No está en clase. Julián, apúntemela ahí. Natalia Cuervo no está en clase. Bueno, Julián.
Gracias, Julio. Bien, entonces pongámosle ahí una falla a Natalia. Preguntémosle a María. A María, ya digo acá María. María Margarita, creo. Mi querida María Margarita, ¿cómo estás? Bien, doctor, muchas gracias. Mi querida María Margarita, ¿qué es una topología de red? Acorde a lo que hemos visto hasta el momento. Una topología de red son, digamos que los canales que miden la cobertura y distancia entre los puntos. Puede ser local, con capacidad mínima. Negativo. Una topología. Ojo, no una clase. Ah, ok. Una topología de red son las estructuras de configuración para compartir recursos y que tienen diferentes mecanismos, anillo, Inventó el estrella. término, mejor dicho, más logrado de maravilla. Te felicito. Bien. Gracias. ¿Es una qué? ¿Cómo fue que me dijiste? ¿Una estructura? No. Una estructura de configuración para compartir recursos. Esta palabra está la machera, me la voy a aprender. Una estructura. Muy bien. Entonces, me parece adecuada esa figura, la estructura, el diseño, la arquitectura. Muy bien, María Margarita, perfecto. Tiene punto, vas a colgarle un punto porque me descrestó. Doña Laura, ¿cómo estás? Bueno, profe, qué pena contigo, es que tú me llamaste ahorita, sino que yo cuando me conecto desde el computador, mi micrófono no sirve. Y como me llamaste mientras ya me conecté el celular, acá estoy. Estaba durmiendo, ¿no? Muy bonito. No, acá mira, estoy súper despierta. Bueno, Chinita, dale, Natalia. Entonces, cuéntame, ¿qué es una clase de red? Una clase de red puede ser cuando hacemos referencia... No, profe, no. Yo sé que estaba durmiendo, yo sabía. Sí, o sea, sí lo sé, pero no sé cómo decir. A ver, ayúdale, Juan Efren. Ya tiene punto negativo. Juan Efren, dale. La clase son estructuras basadas en el tamaño de conectividad. Bueno, no me revuelva lo uno con lo otro. ¿Son estructuras o son tamaños? Bueno, es la que tiene el tamaño de conectividad. Tamaño de conectividad, eso sí, muy bien, Efren. Cobertura. Cobertura, le establece una cobertura, unas distancias. Muy bien, sí, señor. Entonces, para que lo tengan en cuenta, las topologías, como me dijo mi amiga María Margarita, efectivamente la estructura, una arquitectura, un diseño, ¿sí? Que nos permite establecer una comunicación entre los diferentes nodos. Edilberto, ¿y entonces qué es un nodo? Nodo es un punto de conexión. De conexión. Ese es un computador. No, pues salió doble a Edilberto. Tengo eco. Tengo eco, sí. Muy bien, perfecto. Exacto, eso está muy bien. Continuemos. Borremos pantalla. Bien, aquí vemos efectivamente la pregunta de más de uno de ustedes. Bueno, ¿y será que se puede montar una combinación de una con otra y otro con uno? Claro que sí, sin ningún inconveniente. Se puede establecer una conectividad entre una topología de red, entre entre las diferentes topologías y una clase de red. De manera regular, las clases de redes cobijan y reciben a las diferentes topologías. La red que recibe toda clase de clases y topologías de red, ¿cómo se llama? La WAN. La MAN. La WAN. La MAN. La MAN. O sea, la red mundial, ¿correcta? La WAN. La WAN es la red metropolitana, municipal. La WAN. Y la red LAN es la red local. Local. Correcto. Entonces, cuando nos queremos conectar al ciberespacio, al mundo del Internet, a través de cualquier clase, uno creería que en mi casa me conecto solito al mundo de Internet. Puro cuento. Efectivamente, nos toca utilizar un puente de una clase de red que nos esté prestando, como lo dijo una compañera por ahí, o un compañero, el servicio que alguien nos presta
Ese está debidamente conectado a una cantidad de máquinas, tanto en mi casa como cuando salgo al mercado, al mundo del ciberespacio. Entonces, yo hago parte de una topología interna, así sea yo con yo. Es que yo vivo solo en mi apartamento. Perfecto, entonces usted tiene una pequeña topología de red unitaria y ahí no tendría estructura, pero es solito. Pero sí de pronto podemos llegar a pensar de que usted tiene una impresora, tiene un escáner en su casa. Al tener eso, porque recuerden, las topologías no solamente conectan PCs, las topologías también pueden ser estructuradas por un escáner, una impresora, una cámara, una pantalla, un teléfono, un smart, etc. Entonces, al tener esos diferentes aparatos que uno no le haya ni los ha estructurado en forma de anillo, de red, de malla, de estrella, pues simplemente uno cree que yo soy solito en mi casa, ¿no? Pero estructuró una pequeña red alámbrica o inalámbrica, la cual va a salir al medio a través de la red metropolitana o a través de la red LAN o directamente a la MAN, ¿correcto? Entonces, aquí como vemos en pantalla estamos visualizando que tenemos una red de bus, primero que todo, aquí está, mire, el bus montado, entre dos nodos, este punto, y este punto está configurado por una red de estrella y este otro punto por otra red de estrella, así sencillito, ¿correcto? Y aquí tenemos una red de anillo por una estrella, por dos estrellas y por tres estrellas. A su vez, cada estrella tiene 4 nodos. Y este anillo está compuesto por 3 nodos, ¿correcto? Entonces, de esa forma estamos combinando y todos están conectados entre sí, porque aquí ya conformaríamos una red MAN, ¿cierto? Porque recuerden que las redes, perdón, una red WAN, porque recuerden que las redes WAN están compuestas por una red LAN, la alcaldía, una red LAN, mi casa, una red LAN, la gobernación, una red LAN, la empresa de Pepito Pérez, de dulces, de estrellas, etcétera. Juntas, todas ellas se reúnen y me conforman la red metropolitana, ¿correcto? La WAN. Pero como topología se denominarían mixtas, ¿cierto? Esa sería una topología mixta, correcto. O un híbrido, ¿sí? En la segunda estructura, que es anillo, que está en forma de estrella, de todas formas, de uno de los nodos de estrella no se puede comunicarse a la otra estrella al ser anillo. Claro, total. Únicamente trabajar eso. Sí, total. Claro, primero, si digamos entre ellas existen, esto más o menos lo puedes mirar en una empresa mediana sí, entre mediana y grande, donde efectivamente en cada departamento existen 5 usuarios, pongámosle así, 5 usuarios para el departamento de ventas, 5 usuarios para el departamento comercial, 5 usuarios para el departamento de producción y 5 usuarios para el departamento financiero. Entonces, cada departamento tiene montada una red de estrella, pero a su vez, entre ellos se comunican de forma de anillo porque los procesos tienen que ser encadenados de manera secuencial, que casi automatizados, pero sí tienen que estar sistematizados. Entonces, cuando uno quiere un procedimiento para que establezca una eficacia y eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, entonces monta una red tipo anillo, ¿correcto? Entonces, claro, el usuario, voy a marcarle este usuario que está aquí, a colocar en un círculo rojo. Este usuario, pero rojito, rojito, rojito. Este usuario quiere comunicarse con este usuario. ¿Sí ve? Entonces, hagamos aquí la trazabilidad. Ese quiere comunicar así. No lo va a lograr. Porque la secuencia de... bueno, acá sí le quedaría fácil comunicarse. No, ponemos este pedacito. Me quedó mal el ejemplo. Borremos esto. A eso es lo que le decía
Sí, ya lo explico. Porque no permite de todas formas, a menos que sea únicamente como secuencial, y brinque Es correcto, sí. de un lado al otro. Como el sentido de comunicación está como lo dice la flecha, si lo alcanzan a ver ahí, ¿sí? Como la manecilla del reloj. Entonces, cuando este usuario se quiera comunicar con acá está. Cuando este usuario quiere comunicar con este señor, tiene que tener este recorrido así, en este sentido, ¿sí? Y obviamente pasar por todos los demás nodos para poder llegar a ese usuario. Entonces, ¿por qué? Porque así lo requiere la estructura de la empresa, en la secuencia de los procesos. Para que efectivamente encontremos una eficacia, entonces tiene que obligatoriamente pasar por los diferentes procesos que le permitan ir completando cada una de las actividades que se requieren. Recuerden ustedes que el concepto de eficacia es uno y el concepto de eficiencia es otro. ¿Cuándo tenemos eficacia y cuándo tenemos eficiencia? Que eso mismo también pasa en derecho. Entonces, desagreguemos la palabra eficacia y desagreguemos la palabra eficiencia. O con las vacunas. En las vacunas, ¿qué encontramos? ¿Eficacia o eficiencia? Pues la vacuna es eficaz cuando funciona o no funciona. Sí. Y tiene un porcentaje de eficiencia o de efectividad. Y la eficiencia sería la capacidad que tiene por lo menos las personas encargadas para aplicar esa vacuna, ¿no? Exactamente, doctor. La eficiencia la da las autoridades sanitarias o de salud para vacunar en un cierto tiempo. Esa sería la eficiencia. La eficiencia. La eficiencia es la que yo tengo para ser lo más diligente posible con los recursos que tengo a la mano. Eso es ser eficiente. Y la eficacia es lo que dijo el compañero Pedro Monet. O sea, la vacuna es eficaz si surte el efecto esperado. Gracias. Perfecto, Mauricio. ¿Mauricio? Mario Murillo. Mario, sí, perfecto. Entonces, la eficiencia son los resultados obtenidos con el mínimo de los recursos, ¿correcto? Eficiencia. Y eficacia, obviamente, es lograr los objetivos planeados en el menor corto tiempo de manera asertiva. Entonces, cuando yo hablamos de eficiencia, en este caso de redes de topología anillo, es porque queremos lograr el máximo de efectividad con el mínimo de los recursos, que son lo que las empresas le apuntan para poder tener un poquitico de utilidad, ¿correcto? Sí, en los conceptos que me dieron lo veo muy bien logrado, lo felicito, perfecto, muy bien. Pregunta. Pregunta. Como indicaba al comienzo de la topología de redes, depende de para qué la quiero, ¿cierto? El propósito. El propósito, exacto. Entonces, ese tipo de mixtas se pueden armar dependiendo de si yo quiero velocidad o si yo lo que quiero realmente puede ser un control de calidad, porque no siempre lo uno va de lo otro, ¿no? Correcto. De manera técnica para todos, la velocidad no es eficacia ni eficiencia, ¿correcto? Pero el otro término, ¿cuál fue el que tú utilizaste? La velocidad. ¿Y el otro cuál fue? Secuencial, de calidad. Y la calidad. La calidad. Y la calidad. La calidad se logra efectivamente con una eficacia de los resultados, ¿sí? Entonces, en ese concepto, como acabas de preguntar, el propósito de cada una de las redes, el propósito del diseño, mentiras, el propósito del diseño, de la estructuración, del montaje de la topología, dependerá de mis resultados a obtener en términos de eficacia y eficiencia. Entonces, si yo voy a montar una topología en una empresa automatizada de carros, de producción de carros, pues no montaría una topología en bus
porque se pueden saltar los procesos. Mucho menos montaría una red de estrella, porque cualquier usuario en estrella no tiene una prioridad, ni un orden, ni una secuencia. ¿Qué montaría? Para que me sea eficiente los resultados de producción, montaría un anillo que obligatoriamente tiene que ir del punto A al punto B y del punto B al punto C, de manera obligatoria. Dale, Juan Efren, y luego Oscar. Profe, independientemente de la estructura que se quiera establecer, ya sea mixta o individual, si hay una topología de anillo y se daña un nodo, ¿deja de funcionar en su totalidad? Claro, totalmente de acuerdo. Independientemente de ese concepto, si yo tengo estructurado una topología anillo, obviamente que cuando yo estoy haciendo la implementación de un anillo, tengo que tener a la mano la identificación de los riesgos. Recuerden que nosotros vimos un PHBA donde en la planeación identificaba los objetivos, las metas y los riesgos, ¿recuerdan? Entonces, por eso se llamaba un procedimiento de mejora continua. Entonces, en ese punto, yo estoy evaluando que es factible que uno de los nodos se me caiga, independientemente cómo esté estructurado, si en estrella o unitario o nodo, uno de esos nodos se me caiga y me bloquee todo el sistema. Pero ese es el propósito. Imagínense que ustedes que en la secuencia de producción de carros, de la caja de cambios de los carros de cualquier marca, se continúe con la producción cuando el punto de nodos número 3 falló. ¿Por qué falló? Es el punto donde colocaban, ¿qué le puedo inventar yo? Le colocaban las diferentes terminales para el control del engranaje. Y como ese punto se saltó, porque ese punto se murió y la producción continuó, ¿quedará bien el proceso de terminación de ese producto? Sonido. No, porque realmente la cadena de producción estaría siendo afectada. Precisamente por eso es que se debe frenar en un momento en que el nodo que esté haciendo el problema pare el resto que va hacia adelante para no seguir haciendo un daño. Este muchacho está iluminado hoy, Dios mío, es que, mejor dicho, ¿ya le ha colocado punto, Wilson? No, señor. No, señor, no me ha colocado punto. ¿Qué comió? ¿Qué comió? Muy bien, Wilson, perfecto, te felicito, tal cual. No hay más palabras. Si quieren ver la producción, repitan el video. Muy bien, Wilson. Entonces, de eso se trata, que se pare la producción, porque no podemos afectar ni continuar produciendo. Imaginen una vacuna. ¿Ustedes creen que las vacunas fueron creadas de manera en anillo, en estrella o qué? En una secuencia que obligatoriamente tiene que ser el análisis A, el análisis B, la prueba A, la prueba C. Y si algo sale mal, tenemos que bloquear. Angie, ¿estás con compañía? Muy bien. Bueno, continuemos. Profesor, una pregunta rápida. En este tipo de topologías mixtas, digamos estrella bus, estrella anillo, cada una de las micro topologías, Vamos a Vamos a pedir por favor a Angie que silencie el micrófono y el baby. Él no tiene la culpa, la tiene Angie. Sí. Angie, por favor, silencie tu micrófono. Angie lo tiene apagado. A mí me sale que Angie lo tiene apagado. Angie Saavedra. Gracias. Sí, Angie lo tiene. Bueno, listo. Bueno, esas son cosas que se van en la virtualidad, pero pues les pedimos el favor que tengamos prudencia. Listo.
Bueno, ahora sí, mi pregunta iba, en este tipo de topologías mixtas, ¿es necesario haber un servidor por toda la red mixta o uno por cada microtopología, digámoslo así? Sí, correcto. No, estuvo muy bien. Tú lo ves desde el punto de vista, eso es como el concepto de un sistema, ¿cierto? Recuerde que nosotros tenemos el sistema del cuerpo humano, el cual está compuesto por cabeza, tronco y extremidades. Y cada uno a su vez es un sistema propio, pero que necesita para completar el sistema, se convierten en subsistemas, lo que tú acabas de llamar microtopología. Entonces, sí, cada microtopología automáticamente tiene que tener su propio alcalde. Es lo que pasa en Bogotá. Tenemos la alcaldesa principal y cada localidad tiene un alcalde, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias. Pero no necesariamente, profesor. ¿No necesariamente qué? Tienen que tener un servidor cada red, porque hay un servidor local, por ejemplo en Bogotá, y en los departamentos hay unos, pero que están en topografía estrella, pueden consultar directamente al servidor que está en Bogotá. No, ya lo que de acabas de Bogotá es decir el que hace. precisamente son los permisos o los niveles de comunicación, que es otra cosa, pero que existe un servidor que los administra a cada uno de ellos, claro que sí. Porque, ejemplo, mire, Juan, vea mi pantalla. Digamos que este es el servidor de esta pequeña micro red, como la llamó mi amigo, ¿correcto? Si yo lo mato a este servidor, lo acabo de matar, automáticamente esta red pequeñita, esta micro red que no es una micro red de estrella, porque ya no tiene alguien que lo gobierne, ¿sí? Por un lado. Segundo, queda desconectados entre sí, ¿sí? Por defecto este nodo fracasa automáticamente, todo el nodo, ¿sí? Entonces, su pequeño gobernador muere, al ministro gobernador, pues muere todo el nodo, ¿correcto? Entonces, ya lo otro que tú acabas de decir es los niveles de comunicación, los permisos, los accesos, es otro rollo completo, ¿listo? Don Pedro, Bonet. Profesor, ¿cómo está? Al respecto del punto que decía Juan, pues yo creo que ahí de pronto lo que faltaría decir es que pues desde hace muchos años los servidores ya no tienen que ser físicos, sino pueden ser servidores lógicos. Es decir, pues hay redes cliente-servidor y redes cliente-cliente o de punto a punto. Entonces yo puedo tener una red cliente-cliente con 5 computadores y no tener un computador físico, simplemente 5 estaciones, pero en alguna de esas estaciones va a estar el servidor lógico. Siempre tiene que haber un servidor, pero no necesariamente tiene que haber una máquina dedicada a ser servidor, como en tiempos anteriores. Lo que dice Ahora existen Pedro, los servidores lógicos. Lo que dice Pedro es cierto 100%, pero obviamente no le damos tanta profundidad como lo entiende Pedro, porque sé que la mayoría no lo va a lograr entender. Entonces, cuando Pedro nos habla de un servidor físico, estamos hablando de una máquina común y corriente puesta al ladito de las demás máquinas. Ejemplo. Y cuando hablamos de un servidor lógico, es un punto de administración y control que se establece para gobernar las máquinas que tengamos al alcance o que hayamos definido dentro de ese núcleo de esa red, que realmente no existe, pero existe dentro de un punto de control como tal, ¿ok? Es lo que nos dice don Pedro Bonet, que sí, totalmente. Pero, disculpe, pero igual tiene que haber el punto físico, porque pues en algún lado, ¿no? Físico no existiría, si es lógico, no existiría el punto, pues desde donde yo puedo convertir cada terminal, digamos aquí en el mismo punto que estamos hablando, lo marco, vuelvo y lo marco. Estas redes, ¿cierto? No tienen un servidor lógico, entonces yo puedo coger mañana esta, o una terminal desde afuera para gobernar estas, ¿correcto? Una configuración. Es correcto. Una configuración. Pero pues eso no nos metemos en ese debate porque sé que más de uno lo perdemos y necesitamos que aprendamos lo básico. ¿Listo? Bueno.
Bien. Continuemos. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, para podernos comunicar con el entorno, con el ambiente, con el ciberespacio, efectivamente, nosotros que tenemos que establecer es qué capacidad. Entonces, vamos a establecer a identificar cuál es el concepto de banda ancha, porque muchas veces nosotros no identificamos qué es banda ancha. Entonces, acá dice, la capacidad se puede definir genéricamente como la habilidad que tiene el sistema para lograr la transferencia de información a través de la red. Comúnmente el término de capacidad se liga al término concepto de banda ancha. Entonces, cuando hablemos en el término coloquial de banda ancha, nos estamos refiriendo a ¿qué? Velocidad, capacidad. Aquí, Dios mío. Capacidad. ¿La autopista de navegación o qué? Capacidad. Los voy a invitar a un jueguito ahí, es como adivinen. Entonces, cuando queramos hablar precisamente de cuánto transfiero, cuánto proceso, cuánto leo, cuánto almaceno, ¿cierto? Entonces, en términos de redes, ¿cierto? Porque aquí recuerden que las redes no se diseñaron. Bueno, buena pregunta. Venga, don Cristian Ávila, ¿cómo estás? Don Cristian. Sí, señor, le escucho, profe. Don Cristian, cuénteme, ¿para qué fueron implementadas las redes? De su concepto de clases o topologías. ¿Cuál es el fin? Según las clases es para identificar su cobertura. Ajá, muy bien. ¿Cuál era otro, profe? Y digamos, independientemente que sea clase o topología, las redes fueron implementadas, estructuradas para... Para la transferencia de la información a través de la red. Edilberto, díganos, por favor, sálvelo. Intercomunicación. Para intercomunicación, compartir recursos, compartir periféricos, compartir dispositivos, transmitir datos, ¿correcto? Para eso fueron implementadas las diferentes redes. Y la red mundial fue precisamente para la transmisión y compartir de datos. No importa qué clase de dato. Cuando hablamos de datos, muchas veces no solamente pensamos en letricas. No, los datos vienen de sonido, video, audio, texto, etcétera. Con el tiempo, yo les decía hace un par de clases en los conceptos de tecnología, con el tiempo comenzaremos a hacer la transmisión de un punto a otro de elementos físicos, y en muy cortos años, tal vez en el 2150 o 100, estaremos haciendo la teletransportación. Pero eso vienen los demás cuentos. Entonces, bajo esa estructura, al determinar qué capacidad tenemos de poder transmitir, de poder enviar, recepcionar, utilizar los demás dispositivos del punto A al punto B, entre una red A de tipo dentro de cada una de sus clases, entonces lo que conocemos como banda ancha o ancho de banda. Dice el concepto que tenemos técnicamente. Alberto, dale. Profe, ahí la capacidad sería la eficacia o la eficiencia. No. En este concepto ya de resultado, ya aquí ya no estamos viendo un resultado de entregable, sino estamos ya viendo es precisamente uno de los propósitos en la que las redes fueron creadas, y estamos viendo un concepto que se denomina banda ancha. Entonces ya, porque a todos nos hablan de la casa de que, ¿cuál es la banda ancha de tu casa? No sé, ¿sí? O de pronto, la banda ancha en mi casa, no, pues una sábana que tengo. No, entonces, efectivamente es la capacidad de poder utilizar, interconectar los diferentes elementos, dispositivos, y poder transmitir, recepcionar datos,
¿correcto? ¿Podríamos decir que es la capacidad de carga? ¿Cargar tanta información? Puede ser, más o menos, sí, porque la capacidad de carga... Porque ni es eficiencia ni es eficacia, es como carga. Es ¿Qué como capacidad de cargas, cargar tanta pero información? sí, técnicamente, pero es eso, el concepto como está. Ahí les los dejo en pantalla, aquí se lo estoy marcando, este conceptico, apréndanselo. Mañana les pregunto. Banda ancha es la capacidad que tiene una red para transmitir datos a través de ella. Normalmente se refiere a la cantidad de datos que se puede transmitir desde determinado momento a través de la red. Comúnmente es en medios de bits. Recuerden que nosotros vimos los bits, cuántos se envían, cómo se envían, por qué se envían. Entonces, cuando ya estamos hablando y enviando bits de un punto A través de la red, ¿cierto? Cuando yo me comunico entre un PC y otro PC, no hay lío. Pero si me comunico entre un PC y una impresora, entonces cambia la forma en que estoy enviando esa cantidad de bits y esa forma de transmitir es lo que se determina una comunicación en paralelo o una comunicación en serial. Entonces, cuando yo estoy transmitiendo, compartiendo, recepcionando los datos, que es lo que me da la capacidad de la banda ancha, entonces estoy hablando del concepto de paralelo y estoy hablando del concepto de serial. ¿Qué es entonces una transmisión en forma paralela? Acá les voy a pintar el concepto de serial y acá les voy a pintar en otro color, en rosadito puede ser, el concepto de paralelo. Bien, entonces, cuando estoy transmitiendo los datos, como dice aquí, es la capacidad que tiene la red para transmitir. Entonces, cuando yo transmito los bits que están acá, aquí se los voy a encerrar en este cuadrito, en este círculo. Es medio de bits y aquí por segundo, bit por segundo, ¿correcto? Entonces, cuando yo estoy enviando esos bits de manera serial, aquí un bit, otro bit, otro bit, lo estoy pintando así, ¿no? Entonces estoy enviando uno por uno a través de ese túnel, a través de ese cable, a través de ese tubo, digámoslo así. Entonces, cuando envío uno por uno, claro que esta transmisión es a unas velocidades extraordinarias. Aquí puedo enviar 8 bits y entonces me llega uno tras de otro. A ese proceso de transmisión es lo que se conoce como transmisión de forma serial. ¿Correcto? Y al proceso, ahora voy a transmitir de forma paralela. Entonces, de forma paralela, voy a transmitir así. Bueno, aquí me cabe uno, aquí me cabe otro, aquí me cabe otro. Ya, digamos 3. ¿Sí? Pero a veces uno envía 8, 16, múltiplos. 8, 16, 32, 64, 128, ¿cierto? 256, etcétera. Entonces, cuando yo envío esta línea en paralelo de bits, es lo que se denomina una transmisión de forma paralela. ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí. Andrés Bruce se le abrió el micrófono, gracias. Gracias. Paralelo, paralela. Listo. Entonces tenemos los dos conceptos. Transmisión de información a través de las diferentes redes de forma serial o paralela. Y ustedes, ¿y para qué me sirve eso? Bueno, es que ahí es donde entonces viene a entender el concepto de que si usted quiere enviar un video, un expediente, quiere enviar un conjunto de pruebas que requieren efectivamente un canal adecuado, tiene que estar seguro que de donde lo va a enviar hacia donde va a llegar, le están comunicando de manera serial o de manera paralela. Y usted tendrá la eficiencia y la eficacia de esa comunicación, un resultado, ¿acorde? Bien, el otro concepto que tenemos, coloquemos esto en rojo, el otro concepto que tenemos, bueno, por ejemplo, Profe, qué pena, no entendí la forma paralela. Paralelo, bueno, lo voy a pintar aquí más grandecito, es que lo hice muy pequeñito, lo pintémoslo acá. Tenemos el canal de comunicación, ¿cierto? El cable, ¿sí? Lo que comúnmente... Profe, lo que la comúnmente paralela, llamamos como bus, pero bueno, ya lo miraremos más adelante. Entonces, este cable, este canal, ¿sí? Hagan de cuenta que este es un cable trenzado o
un cable de fibra óptica, o etcétera. Entonces, enviamos información de la terminal, de esta terminal que está acá, esta. Aquí enviamos información, enviamos la palabra para aquí enviamos eso en términos de bits, ¿sí? Porque lo que transmitimos son bits. Ah, pero espera que lo que yo fue rayitas, coloquemos punticos. Y los puntitos. Aquí enviamos un bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits. Si se da cuenta cómo viajan los bits cuando yo los envío de manera serial, entonces fíjate que cuando estoy acá en manera serial, acá en este punto, va uno tras otro, mientras que aquí, ¿cómo lo estoy mandando? Todos en bloque. La serial es progresiva. Exacto. Venga, hoy tenemos sabotaje de micrófonos. ¿Qué pasa, muchachos? Norma Rodríguez tiene abierto el micrófono. Gracias. Gracias. Norma, pero podríamos decir, profesor, también que la serial es la que se transmite, como para dar un ejemplo, en un solo cable, mientras que la paralela se transmite en varios cables. Juan, ¿cómo fue el cuento? No te entendí. Y como para distinguirlo más fácil, que quede más o menos como más gráfico para todos, si nos enviamos, por ejemplo, a las luces de Navidad, que el serial es un solo cable, los bombillitos están conectados en un solo cable, mientras que el paralelo, los bombillitos están conectados a varios cables. O sea, en los datos es lo mismo. Cuando se envían serial, es un solo cable y paralelo son multiplicidad de cables para enviar varias informaciones. Me gusta la interpretación, sí, la avalo, perfecto, no hay lío. Me parece viable. Entonces, en términos ciclísticos, sería, ingeniero, un pelotón. En términos ciclísticos, el serial sería cuando los ciclistas van en subida uno tras de otro. Ajá. Uno tras de otro, en fila india. Sí, correcto. Y el paralelo, o la forma paralela, sería cuando lo que llaman el pelotón. El pelotón. Van uno sí, literalmente amontonados. Totalmente de acuerdo. Tal cual. Muy bien. Perfecto los dos ejemplos. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Para que todos entendamos. Muy bien. Bueno, entonces el otro concepto que en capacidad se entiende de banda ancha también tenemos el throughput, que se refiere a la tasa de promedio de datos o mensajes que han sido transferidos exitosamente. Ejemplo, yo puedo enviar 20 mensajes, pero exitosos llegaron 15. Entonces ese throughput son el tiempo de evaluación, sería 15 datos, que es la eficacia de la transmisión. Entonces, es la cantidad de datos que llegan de manera completa y concreta del punto A al punto B, ¿correcto? Y sin errores en la red de un nodo a otro. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, nosotros cuando estamos en la casa, estamos viendo que me llega la señal de internet, ¿cierto? Pero veo que en la última milla se cae de 100, se cae a 90, se cae a 80. Entonces, eficazmente me está llegando el 80% de lo que me están vendiendo. Y cuando llega a mi router, a mi Wi-Fi, entonces, a través de que yo me conecte de manera remota, inalámbrica, a mi PC, entonces me está llegando eficazmente el otro 40%. Entonces realmente tengo una eficacia de llegada final del 40% de la señal que estoy pagando realmente. Para que yo pueda aprovechar ese 100%, muchas veces esa eficacia dependerá de los recursos que esté utilizando. Entonces, cuando yo utilizo los recursos a través de vía inalámbrica en mi casa, pues estoy teniendo inconvenientes, errores y problemas, y estoy aprovechando tal vez el mínimo de lo que me está llegando y de lo que me debe llegar. Pero si conecto mi computadora al Wi-Fi con un cable físico, estoy recibiendo el 100% de lo que efectivamente estoy comprando. ¿Por qué ocurre esto en este país y en todos los países del mundo? Porque todavía no tenemos ni la tecnología
ni las velocidades debidamente diseñadas dentro de la 5G. Hasta ahora tenemos la 4G con toda la tecnología de la 4G. Ojo, entonces, la 4G y la 5G, la 3G, ¿qué es? Son las generaciones de la evolución de los sistemas de comunicación. En este caso hablamos de las bandas anchas, de las velocidades, de los teléfonos, etc. Recuerde que cuando llegaron los primeros celulares al mundo, llegaron con unas panelas astronómicas, ¿cierto? Esa fue la primera generación. La segunda generación llegó con algunos aparatos ya más pequeñitos y llegaron con la capacidad de poder transmitir mensajes. Entonces, de la voz, ¿sí? Pasamos de la primera a la segunda, más el envío de unos mensajes. Y a la tercera generación pasamos del mensaje de texto a mensajes de voz. Entonces ya podíamos echarle un cuentazo a través de un mensaje, grabarlo y enviarlo, que era ya todo un récord. Y pedirle directamente al vecino, dame tu IP, dame tu PIN, dame tu... Bueno, le colocaron cualquier cantidad de nombres. Entonces ya podía directamente comunicarme con Julito, que estaba en Soacha, y con Juanchito, que estaba en Cartagena, de manera directa, sin pérdida. Entonces esa fue la famosa 3G. Y la 4G, efectivamente, ya mejoramos la velocidad, ya se pudo transmitir video, sonido y voz y texto al mismo tiempo dentro de la 4G. Y la quinta G no ha llegado. Claro, nos echan el cuentazo de que ya le vendo su celular, su panela con 5G. Ojo, vuelvo y les digo, no hay 5G todavía definido, porque las tecnologías, las antenas, los aparatos, bueno, los aparatos sí han venido como llegando con las tecnologías y los circuitos adaptados, pero las comunicaciones todavía siguen transmitiendo en 3 y 4G, ¿correcto? Cuando llegue la 5G, ustedes se acordarán de mí, de este Cristiano, que vamos a tener más velocidad, más capacidad. Esa canción de Shakira, de Diomedes, que bajamos en 3-5 minutos, la podemos descargar en 3 segundos. Ojo, 3 segundos. Entonces, fíjense el cambio astronómico y milenario en el que vamos a incursionar en la 5G. El video que tenía interrupción se pixelaba y que ese video de Michael que se demoraba tal vez media hora en descargar, se va a demorar tal vez 5 o 10 segundos. Entonces, a eso sí se le llama 5G. ¿Ok? Y obviamente con la misma 5G que llegará en el 2022-23, efectivamente se podrán hacer operaciones en directo, en línea, sin pérdida de tiempo. Porque imagínense haciendo una cirugía, rajando a un cristiano y donde un microsegundo se llega a demorar por el impulso del throughput, automáticamente el cristiano se nos puede morir, porque no se requiere sino que se baje la tensión, que se baje la circulación, etcétera. Entonces, por eso no se pueden hacer todavía operaciones en línea. Y luego tenemos el Goodput. El Goodput es la cantidad de bits de información utilizables que se envían a la red en un destino determinado por unidad de tiempo. Entonces, significa que yo en los 2 segundos estoy en capacidad de poderle... Es como cuando ustedes llegan a algún sitio en producción y le preguntan, ¿cuántos pares de zapatos me puede producir en la primera semana? Entonces usted dice, le voy a producir 10 pares. Entonces, es el Goodput, la cantidad de zapatos o de bits que usted puede producir para enviar, para despachárselos. Aquí sería para poder enviarlos y emitirlos del punto del nodo A al nodo B, ¿correcto? Entonces tenemos... A esos 3 conceptos se le denomina la capacidad de banda ancha. ¿Ok? ¿Preguntas? Dentro de esa capacidad, no olviden que tenemos 2 formas de transmitir, de forma paralela y de forma serial. No es que de forma paralela sea mejor o sea peor paralelo o serial, no. Todo depende del dispositivo que queramos utilizar y el propósito de la transmisión.
Porque si yo voy a imprimir un documento, siempre la impresora me va a recibir carácter por carácter. Pero si yo le voy a enviar el archivo el expediente al fiscal, le voy a enviar un archivo en forma paralela para que llegue todo al tiempo. ¿Ok? Entonces, algún día le voy a preguntar en alguna pregunta, ¿es mejor transmitir el documento, el expediente de manera serial o paralelo? Y usted marca serial, se rajó automáticamente. Bien, ¿preguntas? ¿Cómo va a ser el parcial? Con mucho cuidado. Profe, Señor. en ese Goodput no sé si podría ser un ejemplo, por lo menos la cantidad de información y el tiempo que uno tiene, por lo menos en el estado de WhatsApp, de subir un estado, que solamente acepta por lo menos 30 segundos para que la información se pueda ser publicada. Ese sería un ejemplo de ese Goodput. Ese lo podemos llegar desde ese pequeño tiempo de espacio entre la aceptación y la recepción, podemos llamar un Goodput. La cantidad de caracteres, de bits que podemos enviar, la capacidad de esos dispositivos para poder enviar y poder registrar dicha actividad. Sí, compañero, puede ser un Goodput. Y también podría ser un ejemplo de forma serial, porque por lo menos cuando usted va a subir un video, ¿cierto? Solamente le permite un Goodput, es decir, una unidad de tiempo, solamente 30 segundos, ¿sí? Para usted subir un video de 1 minuto, obviamente le tocaría hacerlo en un serial, es decir, en una parte de un estado y luego en otra parte del segundo estado. No sé si me hago explicar. Bueno, sí, pero no. La verdad que ahí no terminaríamos en esa subida de información si se hace de manera serial o de manera paralela. Vuelvo y te digo, cuando uno va a hacer una transmisión entre dos nodos, o sea, bueno, dos nodos que son dos PCs, estaríamos haciendo una transmisión de manera paralela, de manera regular. Porque claro, yo envío más bits de manera paralela que de manera serial, ¿correcto? La eficacia y la eficiencia en la transmisión de manera paralela, pues es 100 veces mayor que de manera serial. Serial fue implementado el proceso porque los diferentes dispositivos como el escáner, la impresora y algunos elementos de ese estilo solamente pueden recibir, porque ellos son de salida, ¿cierto? El escáner que es de entrada, el escáner me envía bit a bit, scan por scan. Por eso la lectura de la barrida del scan es lenta como una fotocopiadora. Y la impresión se hace carácter a carácter. Usted no ha visto una máquina imprimiendo la palabra completa hola de totazo, sino píxel a píxel. ¿Correcto? Correcto, profe, gracias. Bien. Pregunta. En el caso del Goodput, no tiene un condicionante, es decir, que yo la capacidad que tengo de enviar tiene que recibirse, se tiene que enviar lo que se envía, se tiene que recibir. Claro, claro, sí, hay una condición de lo que hemos llamado protocolos. Recuerda que hemos trabajado con los conceptos de protocolos. ¿Para qué son los protocolos? Resulta que, a diferencia de los seres humanos, las máquinas son exactas, precisas y sistemáticas. Cuando hablamos de la palabra, el concepto sistemático, es que es un procedimiento debidamente lógico, secuencial, interrumpible, lo que no nos pasa a los seres humanos. Yo me voy con el propósito de pasear en Girardot, pero cuando llego a Girardot automáticamente me desvío a Camino, de pronto paso a Neiva, de pronto paso a Melgar, descanso y almuerzo. Entonces, desvío las metas y los propósitos planeados. En ese caso, efectivamente, dentro del Goodput, lo que se requiere es efectivamente establecer la capacidad de transmisión en un término de T-medios. Cuando yo hablo de término de T-medios, es precisamente el concepto que en física establecemos, la línea de tiempo de poder recepcionar o enviar datos. Para este caso, el nodo, el dispositivo, el periférico,
bien sea impresora, pantalla, terminal, servidor, se comunica con el partner B, cualquiera que sea, y le dice, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, le voy a enviar tantos bits en tanto tiempo, con tal good put, con tal, con las siguientes condiciones. El otro responde, claro que sí, que estas son mis normas, las secuencias son estas, los permisos son estos, y hay una comunicación de más de 100 preguntas de ida y vuelta, ¿cierto? En la que si tú me dices, le voy a enviar de manera paralela, tiene que ser paralela porque ya le estoy enviando el protocolo de paralelo. El destino me envía una máscara donde me dice, encapsúleme de manera paralela lo que me dijo que me iba a enviar. No que, ay, no, ya no me voy a enviar paralela, ahora sería, no, porque precisamente los dispositivos se identifican entre ellos. Entonces, cuando ya se tienen identificados entre ellos, automáticamente ya se sabe cómo se va a enviar, si paralelo o serial. Entonces, si tú defines qué es paralelo, eso no cambia, mejor dicho, más que puede caer el sol y volver a alumbrar que cambiar ese procedimiento. ¿Correcto? Bien. Gracias. En ese proceso, efectivamente, en el mundo de las redes existe la famosa red WAN, perdón, la red MAN, que nos determina efectivamente la comunicación entre todos los sistemas, todos los PCs. Para poderse comunicar entre los diferentes PCs, entre las diferentes topologías y entre las diferentes clases de redes, pues existe alguien que administre esa comunicación entre un punto y el otro punto. Entonces a esos elementos son los que se les llaman el hosting. Ese hosting es una máquina que gobierna los permisos, los protocolos, de poder recepcionar o emitir ciertas actividades o tareas, ¿correcto? Y la subred es el mecanismo que se utiliza que permite el paso de información del hosting a otro. Entonces, cuando yo voy a salir a consultar mi nube, mi PC, pues, y si lo hago a través de la MAN, de la Internet Mundial, pues efectivamente tengo que tener un servidor que me facilite esa comunicación de manera obligatoria. Entonces, por eso es que usted muchas veces sale al mercado al aire con un correo que dice Gmail, Hotmail o el de la empresa. Empresa universitaria tal punto, @ punto universitaria de Colombia, .edu.co. O José Antonio Martínez, @ punto Ecopetrol, ¿sí? .co, etcétera. Entonces, ese dominio es el que establece los permisos, el protocolo de quién soy. Como el uniforme de un policía, establecemos que ya es una figura que establece orden, control, respeto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien, entonces a esos dos conceptos es lo que se denomina los hosting y la subred. Que la subred son los mecanismos los mecanismos que permiten el paso de la información. Y esos mecanismos son los protocolos, la normatividad, ¿cierto? Esa extensión de comunicación y demás. Bueno, bajo esa figura, entonces, hemos visto unos conceptos de redes, de cómo comunicarnos, las clases de redes que tenemos, los protocolos, qué es banda ancha, qué se denomina, para que cuando ya ustedes estén en su mundo real y puedan establecer que necesito dar una conferencia en Miami a las 8 de la mañana y son las 6 de la mañana, entonces ya no alcanzo a llegar a Miami. ¿Qué tengo que hacer? Comunicarme a través de una línea de link y utilizar las diferentes redes y subredes que existen para poder hacer mi conectividad. Entonces, ahí les va a pasar a ustedes que digan, no, es que mire que no puedo llegar porque tengo una conferencia. Mentira, es que usted no tiene una conferencia y que no tiene plata para viajar. Entonces tiene que enviar un link para poderse conectar con su cliente. Bajo esa estructura, entonces, como ya vimos cómo era que ustedes se conectaban a través del Zoom y establecían la disposición, ¿quién está conectado con un celular? A ver, ya uno. Dale, Andrea. Comparte pantalla y me utiliza las herramientas de Zoom. A ver si te ganas un punto, Andrea. Yo comparto pantalla para que puedas entrar tú a la isla. Pero no me estaba dejando compartir. Ya dejé de compartir. Listo. Ahí Andrea nos está mostrando la pantalla, ¿cierto? De manera directa. Y
puede hacer la exposición. No muestre la exposición que estoy haciendo, muestra un documento cualquiera de los tuyos personales que no sea sensible y de manera privada. Uno de los casos que nos han enviado, exacto. Ahí está. Entonces ella, en lugar de decirle al cliente, mire señor, es que búsquese un café internet donde le puede enviar el correo para poder explicar mi caso, el documento, cómo tiene que hablar, qué tiene que decir, cuáles son las novedades. Entonces Andrea, como buena jurista, le conecta a su cliente y le da los puntos y se los explica. Entonces utilíceme los elementos, los recursos de tu dispositivo, Andrea. Exacto, el lápiz abajo, coja cualquiera, raye la pantalla. Exacto, muy bien. Me dice, mire señor, entienda, le hace este pedacito. Ahora utilice el marcador, el bolígrafo o el resaltador. Ese, perfecto. Y raye, mire. Mire señor, le voy a cobrar esto. ¿Sí ve? Entonces me está haciendo una exposición sin necesidad de haberse movido de su casa, sin necesidad de haber utilizado un PC, sin necesidad de haber dicho, es que no puedo llegar a Miami. No, ya llegó, vea. ¿Cuánto se demoró? 2 segundos en llegar. Y nos llegó a una conferencia, en este caso de 85 personas. ¿Correcto? Andrea, muchas gracias. 2 puntos por Andrea por haberme hecho la web. Ahora alguien me comparte pantalla y me comparte los recursos. Gracias, Andrea. Les comparta, perfecto. A ver, ahora ¿quién sigue? A ver, los veo. Otra chica. Otra chica. Ya, profesor. Santiago Ávila va a darnos un ejemplo de recursos de Zoom. Listo. Entonces Santiago nos va a hacer la explicación de esta diapositiva, tal cosa. Perfecto, ¿no? Está muy bien. Esa era. Ya es que estaba activando el audio, profe. Ah, perfecto. Digamos un ejemplo acá. Dice, en Roma tal cosa, rayen esa pantalla, colóquenme un cuadrito, colóquenme un rombo, hágale, con los recursos de Zoom. Ay, se me perdieron. Lo robaron, Dios mío, por favor, escúlquense. Allá. Se me ocultaron solitos, no quería que rayara. Abajito o arribita tiene el lápiz, y el lápiz automáticamente lo oprimes. Ah, ya lo tienes en la mano, ya cogiste el lápiz. Eso, raye sin miedo, que no le pasa nada a tu documento. Perfecto. Ahora, ahí mismo donde cogiste eso, en la parte superior, hay uno que dice dibujar. Entonces, abres ese dibujar y escoges un cuadrito. Esa cosa. Sostenido, agrándelo. Eso, muy bien. Entonces, me explica que Roma, me hace un cuadrito, me explica ese concepto. Ahora coloqué una flechita. Y me apunta, mire José Antonio, aquí dice derecho. Exactamente, muy bien. Otro muchacho que tiene otro punto. Andrea tiene 2 puntos. Muy bien. Muchísimas gracias, viejo. Bien. ¿Quién se apunta? Apunten los nombres, ¿no? Aquí ya apunté. A ver, Cristian, lo veo callado. ¿Qué pasa, hermano? Pongamos a Bisney. Hola, Bisney. ¿Sí está en clase o no? Bisney, ¿cómo te va? Profe, es que estoy poniendo cuidado. Bueno, muy bien. Profe, qué pena. Natalia. Bueno, Natalia nos va a enseñar. A ver, dale, Natalia. Natalia, sí, de una, sin miedo. Listo, ráyeme eso. Vuelva 5 ese documento. Ah, bueno, ninguno me ha borrado. Ahorita borrar. Colóqueme un rombo ahí, Natalia. Un círculo. No, pero no. Con las herramientas. Sí, señor. En la barra de herramientas hay un icono que se llama dibujar. Le das clic y se abre Sí, otro ya lo que encontré. dice rombo, cuadros, círculos. Está. Esa cosa, mira, esta muchacha está volando. Ahora una flechita. Ay, es que fue la que no era. Le canto el gallo. Ahora coja una sombra. Ahí hay un circulito como en sombra, como en mallita. Cójalo. No, profe, no lo veo. Un circulito. Ahí mismo donde estaba el rombo. Ya, sí, señor.
Pero sale es el círculo. Eso, muy bien, ¿sí ve? Perfecto. Todos tienen que hacer este ejercicio. Nadie se va a escapar. En la próxima clase, estos chicos que ya pasaron, ya tienen su punto ahí en el bolsillo. Y los demás van a tener punto negativo o punto positivo. Mis queridos patojitos, les habló José Antonio Martínez. Feliz noche. Mañana, profe. Feliz noche, profe. Noches, ingeniero. Chao, profe. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Mañana, profe. Profe, ¿será que usted se puede quedar un momentico? Es que necesito hablar una cosita, preguntarle una cosita. Claro. Que no nos dé medianoche, ¿no? No nos demoramos nada. Perfecto. Apago la grabación. Profe, yo también tengo una consulta. Dale, Nata. Pero es personal. Es que de verdad, ahorita estoy en un computador prestado, pero en mi computador personal se desactiva todo el tiempo el micrófono, o sea, todo el tiempo y cada rato tengo que meterme en la configuración para percatarme que está bien, porque solito sin moverle nada le pasa eso. ¿Qué puedo hacer, profe? Sería desinstalar todo el Zoom y volverlo a instalar. De pronto está mal configurado y tiene algún parámetro. Profe, pero no es con Zoom, sino es con también todas las plataformas que uso, digamos el Teams, que es el del trabajo. Me pasa es en general con el computador. ¿Qué capacidad? Habría que mirar qué configuración y capacidades tiene tu máquina, porque pueda que sea por reuso de datos, entonces. Bueno, perfecto. Sí voy a averiguar, a mirar, porque no sé qué capacidad es. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Un abrazo. Profe, buenas noches. Qué pena. Yo sé que el compañero Santiago te necesita, pero aprovecho que estás aquí. Dale. Quería saber, lo que pasa es que te envió varios correos y también te escribí a tu WhatsApp preguntándote por qué mis actividades no las he podido subir a la plataforma porque no me sirve la plataforma. Entonces quería saber, pues, si tú, pues, las has podido revisar desde el correo. Lo que pasa, me toca dejar esa evidencia en plataforma porque aparte de mi persona lo verifican los demás entes en registro y control. Entonces, de pronto yo me puedo inventar la nota de alguien. Bueno, ¿y usted dónde sacó esa nota? Digo, sí, aquí está en plataforma y ya. Sí, profe, pero es que es mientras, o sea, mientras puedo ir a la universidad, porque es que como yo te comentaba, yo llegué a Colombia hace como pues una semana. Ya, bueno, si es temporal dentro de este periodo, antes de que termine la clase, no hay lío. Yo te puedo quitar los trabajos y luego los subes, pero tienes que subirlo porque lo que yo pase, allá la van a tumbar. Vale, profesor, muchísimas gracias, hasta luego. Un abrazo, chao. Lina, América, Lina no estaba en clase. Lina no estaba en clase, ella se quedó ahí, mejor dicho. Están esperando ahí que usted acabe, profe. Profe, listo, creo que ella ya no está ahí escuchando. Profe, lo que pasa es que yo hace aproximadamente como 4 meses, ¿sí? Me hackearon mi Facebook personal, ¿sí? Yo no pasé contraseñas, obviamente yo no pasé nada. Resulta que yo tenía asociado pues mi Facebook con mi Instagram, con un juego que tenía ahí, y resulta pues que se me perdió todo y yo tenía seguridad y todo eso. ¿Será que eso hay alguna posibilidad de que yo pueda recuperar ese Facebook? Obviamente ya lo tiene otra persona, pero yo tengo el link del Facebook, pues que era mío, pero que ahora ya tiene el nombre de otra persona. Entonces, ¿será que eso se puede recuperar? ¿Qué uno puede hacer? ¿Usted no me podría ayudar? Sí, se puede recuperar, pero tiene que hacer un trabajo de seguridad informática bastante avanzado y obviamente correrías muchos riesgos porque no se sabe en qué más hayan utilizado tu Face para enviar mensajes, para hacer subidas de información. Lo que tienes es que tratar de hacer una comunicación con Face, reportarlo y eliminar esa cuenta para que no quedes involucrado en alguna situación indelicada.
Es que ese es el dilema. Yo ya lo hice y me pidieron que redactara un correo, lo redacté con evidencias de capturas, de todo, que ya no era mío y no, o sea, nada, no dan respuesta. Entonces lo que yo pensaba era, no sé, pues, Ahí sí tantos demoran un hackers poquito. que hay. Señor, Ahí sí demoran un poquito. O sí, si pero tú hace, sabes, si tú tienes algún amigo a la mano, cercano, hacer ese pequeño enlace de tratar de recuperarlo con tu correo y tu número telefónico, puedes volver a recuperar esa cuenta. Pero ojo, se arriesga a que una vez que pase a tus manos nuevamente, asumes todas las consecuencias. Lo más sano es que coloques el denuncio y desde a partir de ese denuncio, efectivamente, lo que ocurra con esa cuenta y con ese nombre, con esa identificación, pues correrá bajo la responsabilidad ya de un denuncio que te puedes estar limpiando, pero volver a recuperarlo no tendría sentido. bueno, profe, era eso. Muchísimas gracias. Nos Bueno, vemos un mañana. abrazo, cuídate, chao. Listo, que descanse.